Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sonia Valentina Guarnizo Muñoz. Soy del grado 11.4, especialidad agroindustria alimentaria. Hoy les vengo a explicar los lineamientos para el sector de alimentos y bebidas en Colombia ante la declaración de emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19. Entonces, como tal, tenemos que el objetivo es implementar acciones frente a la población encargada del sector de alimentos y bebidas y frente a la emergencia sanitaria del COVID-19 aplicando el Reglamento Sanitario Internacional. Ya después de eso hablamos de las condiciones generales sobre el COVID-19. Bueno, las condiciones generales dice que es importante las actividades como el acceso y la disponibilidad que se tiene para la prevención del coronavirus. Además de eso, también decimos que es importante que contribuyamos a la prevención de este virus, ¿no? Se dice que si algún trabajador llega a su lugar de trabajo y tiene síntomas asociados con el coronavirus, pues a este se le prohibirá el acceso a manipular las materias primas o alimentos y se le remitirá al aislamiento preventivo. También se dice que los dueños de los establecimientos encargados de la distribución, comercialización y todo lo que tenga que ver con el proceso de fabricación o de envío de los alimentos, pues ellos deben como tal de dar la indumentaria necesaria a los trabajadores y supervisar que los trabajadores cumplan con este proceso, ¿no? Hablamos del alcance, que en el alcance como tal decimos que este es un proceso que va a estar en constante cambio, ya que vamos a acatar las recomendaciones de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y que está enfrente según las necesidades o peligros del país, que también se aplica al sector de alimentos y bebidas, incluyendo distribuidores, expendedores, comercializadores, procesadores, fabricadores, entre otros. Bueno, y también tenemos seis títulos en los cuales se van a hacer énfasis. Como tal, primero quiero decir que en cada uno de estos se establece que debe tener un plan de contingencia. Entonces, para la industria de alimentos y bebidas se va a hacer un plan de contingencia dirigido a la limpieza y desinfección de la recepción de materias primas. Como tal, pues las acciones que se deben aplicar en este es garantizar el abastecimiento de agua potable tanto en cantidad como en calidad y en calidad suficiente, ¿no? Eso es muy importante, ya que para cualquier procedimiento de la industria de alimentos requerimos de agua. Entonces, al no aplicar al no contar con los puntos necesarios para el abastecimiento de agua, entonces se puede generar alguna contaminación. También hablamos de reforzar la capacitación. Es muy necesario reforzar la capacitación, ya que esta es necesaria porque los trabajadores deben de saber cómo va a ser a la hora de trabajo, cómo va a ser el punto de trabajo. Además de eso, también debe reconocer cómo debe prevenir lo de la pandemia del COVID-19 y evitar las reuniones. ¿Por qué se evitan las reuniones? Ya que se dice que este virus se contagia de persona a persona, entonces debemos evitar las aglomeraciones de las personas. Entonces el segundo es que en supermercados y grandes superficies. Como les dije, en cada uno de los establecimientos se va a aplicar el plan de contingencia. Entonces, en este se va a aplicar el plan de contingencia dirigido al mejoramiento de la limpieza y desinfección de su infraestructura. Como tal, esta tienen dos acciones que se deben aplicar.
La primera, que es garantizar la protección permanente de los alimentos exhibidos, ya que sabemos que en los supermercados y en las grandes superficies se exhiben los alimentos, entonces debemos estar en constante desinfección de ellos y también tener zonas en las cuales las personas puedan desinfectarse sus manos para entrar en contacto con los alimentos. Tenemos que, que en estos servicios, en estos supermercados y en las grandes superficies, se debe mantener en constante limpieza y desinfección de los utensilios utilizados para manipular el alimento como tal. Luego vamos para los restaurantes y servicios de alimentos, incluyendo establecimientos ubicados en plazoletas de comida. En este también como tal se aplica un plan de contingencia. Bueno, entonces se dice que se aplicará un plan de contingencia que va dirigido también a la limpieza y desinfección y que refuerce la trazabilidad del alimento. Como tal, también hay dos acciones que se aplican, que es, se sugiere la venta de los alimentos para que en vez de consumirlos los lleven. Pues esto es muy necesario y lo hacen, ¿por qué? Porque como tal es para evitar las aglomeraciones de las personas en los restaurantes, entonces es mejor que compren los alimentos y los consuman desde sus casas. Ya después se sugiere el uso de desinfectantes, es muy importante ya que en los restaurantes y los servicios de alimentos como tal pues se tiene manipulación con alimentos también y con otras personas, entonces es muy importante mantener en constante desinfección. Bueno, entonces en establecimientos de comercio minoristas de alimentos, tiendas, panaderías, cafeterías, carnicerías, entre otros, también se aplica un plan de contingencia que va dirigido al mejoramiento de la limpieza y desinfección. Como tal, dice que para los establecimientos que no operan bajo el enfoque de control de peligros, pero que deben ser aplicados para los principios de análisis y procesos de control de puntos críticos. Como tal, pues este cumple algunas acciones, entonces que se las voy a nombrar, que dice que supervisar el lavado de manos, que el dueño del establecimiento debe estar supervisando el lavado de manos de sus trabajadores y debe también supervisar que los trabajadores porten bien la indumentaria, es decir, que no estén trabajando con los guantes rotos porque cualquier imprudencia puede ser motivo de contaminación. También dice que se debe intensificar la limpieza y desinfección en los utensilios utilizados como sillas, mesas y los lugares en los cuales son más comunes y donde más habitan las personas. También decimos que se debe mantener la conservación de la cadena de frío según el alimento lo requiera. Y por último, no se debe realizar degustación, ya que sabemos que el coronavirus se transmite de persona a persona y por eso se debe guardar 1 metro de distancia. Bueno, el otro título, que es para el manejo de alimentos en plazas, mercados y mercados móviles autorizados. Como tal, en este también se va a aplicar un plan de contingencia que va dirigido al mejoramiento de la limpieza y desinfección de estantes, infraestructuras, transportes, ambientes, y estrategias que aseguran su disponibilidad como tal. En este pues se dice que se debe mantener la conservación de la cadena de frío para los alimentos que los requieren, como las carnes, los cárnicos, enlatados, pescados, derivados del pescado, lácteos y derivados de los lácteos, etcétera. También hablamos de que la desinfección debe ser constante en los baños, en los estantes y en los lugares más comunes. Y también acá recalcan mucho la indumentaria, que es muy necesario que los trabajadores cumplan con un buen porte de su indumentaria, ya que a ellos les toca que tener relación con sus clientes. Y por último, para consumidores, que para consumidores como tal también se aplica el plan de contingencia y se basan en los 4 puntos más importantes, que es el de separar, cocinar, limpiar y enfriar.
como tal, y se dan las recomendaciones para estos, que es el usar agua potable, que es el de desinfectar los alimentos, en especial las hortalizas, vegetales y frutas, ya si se van a comer crudos, es muy importante. También se dice que no se debe sobrecargar la nevera y que debemos arreglarla para que facilite la circulación de alimentos y se vaya consumiendo los que ya llevan más tiempo y se dejen los que lleven menor tiempo. Y por último, podemos decir que no se deben guardar por mucho tiempo los alimentos. Bueno, y por último, los documentos de referencia, bueno, en los cuales se basaron para hacer los lineamientos para el sector de alimentos y bebidas, que tomaron como ejemplo la ley del 09 de 1979, el decreto 780 del 2016, la resolución del 3280 del 2018, y también tomaron el reglamento sanitario internacional. Y en las recomendaciones generales, pues como lo mismo, ayuda, prevenir, o sea, como tal esta la que quiere prevalecer es la prevención del COVID-19 y pues eso es todo. Muchas gracias.